Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rafael Acosta, estudiante de la UNAD de este curso de Derecho Penal de la zona Amazonía Orinoquía, estudiante de Derecho. Hoy queremos hablar sobre las figuras del derecho penal, la dogmática aplicable y los dispositivos amplificadores. En este caso, tenemos que decir lo siguiente. En la figura del derecho penal, en el Código Penal, existen unas figuras que determinan en el delito diferentes variables. En este aspecto tenemos que decir que de las figuras del derecho penal existe la autoría y la participación. La autoría es la acción de cometer directamente un delito. Es cuando alguien determina y ejecuta acciones para cometer un delito. Ahí identificamos la autoría. Pero esta autoría tiene dos elementos en los cuales se clasifican: la autoría directa y la autoría mediata. La autoría directa es la persona que realiza todos los elementos del delito. Lo piensa, lo organiza, lo ejecuta hasta determinar la conducta punible. Esa es la autoría directa. Pero la autoría mediata utiliza a una persona como instrumento para cometer el delito. Ejemplo, ¿quién paga al sicario para que haga el seguimiento a un sujeto hasta terminar con su vida? Autoría mediata. Utiliza a una persona para cometer ese delito. En ese orden de ideas hay que identificar puntualmente quién determina el proceso de autor y quién el que convive con esa autoría, que sería el proceso de participación. La participación es la colaboración de personas en la comisión del delito. Puede ser coadyuvante cómplice, instigador o por complicidad. El coadyuvante colabora de manera secundaria. El instigador incita a otra persona a cometer el delito y la complicidad coopera de manera activa. En este orden de ideas hay que tener en cuenta los tres elementos: el coadyuvante que colabora a realizar el delito, el instigador o la instigación que incita a otra persona para que cometa ese delito, y el cómplice, que es el que coopera de manera activa. En este orden de ideas hay una dogmática aplicable en el derecho penal. Entonces, ¿qué es la dogmática? Es el estudio sistemático y teórico del derecho penal. En esa dogmática encontramos unos elementos. ¿Cuáles son? Los principios fundamentales que se aplican al estudio sistemático de este derecho penal. El primero es el principio de culpabilidad, ¿sí? Determinar el hecho y el suceso de quien ejecuta las acciones. El principio de legalidad, que efectivamente quien ejecuta una acción incumpla o incurra en el acometido de un delito en contra de la normatividad vigente. El principio de intervención mínima. El derecho penal en la comunidad, en las personas, debe intervenir en lo más mínimo, solamente cuando es necesario. Y el principio de individualización de la pena, que tiene que ver con que a pesar de que varias personas estén cometiendo un delito, cada uno se tiene que individualizar de acuerdo a su corresponsabilidad frente a la acción o al suceso delictivo. Hay unos dispositivos amplificadores. Estos dispositivos amplificadores tienen que ver con el acometido del delito y determina la gravedad o simplifica el proceso en la acción delictiva. Entonces, en estos dispositivos amplificadores encontramos la circunstancia agravante y encontramos la circunstancia atenuante. La circunstancia agravante son los elementos que aumentan la gravedad de la conducta delictiva. Por ejemplo, cuando alguien va y roba a una casa,
pero aparte de robar en la casa, viola a la niña que está en esta casa. Hay un atenuante, una circunstancia agravante que hay que evaluarla. Y que aparte de que realiza y ejecuta una acción delictiva, se convierte en una acción grave cuando tiene acciones que determinan la gravedad de la conducta. La circunstancia atenuante son circunstancias que disminuyen la gravedad. Por ejemplo, cuando se comete un delito, aquella persona colabora, da información, confiesa voluntariamente, hace una reparación a la víctima. Estas son circunstancias atenuantes que es importante tener presente cuando se trabaja el tema de los dispositivos amplificadores en la pena. Hay unos elementos que presentan dificultades en las figuras que se manejan tanto en los dispositivos amplificadores como en las figuras del derecho penal. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: la interpretación subjetiva queda a merced del juez. Lo que el juez supone, toma y define en últimas. Entonces, esa interpretación subjetiva, hay una situación de dificultad en las figuras porque queda a merced de lo que piensa, de lo que asume y de lo que determina el juez. La complejidad técnica, determinar el grado de circunstancia agravante o atenuante, determina de unos elementos que son técnicos y que se deben dejar claridad, y que hoy hay carencia o falencia de estas situaciones. Y la variabilidad legal. En este orden de ideas, pues, tener en cuenta que cada caso hay que determinarlo desde la intencionalidad, el dolo y la forma como se ejecuta. No todos los casos son iguales, por eso cada caso hay que analizarlo con prudencia. Vamos a analizar los tres casos rapidito. Caso 1. Nairo, utilizando una máscara, un revólver, asesina a su padre. La clase de autoría es una autoría directa, porque personalmente ejecuta el delito, actúa directamente en la comisión de él, y desde la circunstancia agravante podemos ver que usó la máscara y el revólver, y eso puede generar un aumento en la determinación de la pena. Nazairo tiene una autoría directa con una circunstancia agravante. En el caso 2, el caso de Gervasio, que es sorprendido cuando se disponía a abrir la cartera de su víctima, hay un dispositivo amplificador, que es la circunstancia agravante por tentativa. En esta situación es una circunstancia agravante pero por tentativa. ¿Y qué es la tentativa? La tentativa es todo el proceso que se ejecuta para tratar de realizar o cometer un delito. En esto, la tentativa es una circunstancia agravante porque se refiere a la ejecución de actos encaminados a la ejecución de ese delito, aun cuando ese delito no fue consumado porque lo pillaron. Entonces, en ese orden de ideas, el dispositivo amplificador es una circunstancia agravante por la tentativa. En el caso 3 de Cleóbulo, que es un jalador de carro, que cuando ya iba a salir del parqueadero, el celador lo obligó a detenerse, a apagar el motor y bajarse. Estamos frente a una tentativa de hurto. En este caso, Cleóbulo hizo todo el procedimiento, organizó, lo pensó, lo planeó, lo ejecutó, y cuando lo iba a lograr, sencillamente se encontró con el celador. Pero cuando el celador lo obliga a bajarse del carro, la tentativa es de hurto en estado avanzado, porque efectivamente ya lo estaba ejecutando y tenía el carro e iba para afuera. Puede enfrentar consecuencias legales por tentativa de hurto, pues se considera un acto punible y sancionable. Aquí hay unas recomendaciones que queremos dejar para nosotros quienes de una u otra manera estamos en esta carrera del derecho, y especialmente en el curso
penal, y si nos vamos a preparar, a profesionalizar, a especializar en derecho penal, es importante tener estos tres elementos. El primero, la necesidad del estudio. Dedicarle tiempo al estudio detallado de la legislación y la jurisprudencia aplicable para los diferentes casos, para asimismo tener la posibilidad de argumentar y poder confrontar las diferentes situaciones que se nos presenten. Dos, el análisis crítico. Desarrollar habilidades analíticas y críticas para aplicar los diferentes dispositivos amplificadores y las figuras del derecho penal. Y tres, la actualización constante. Como abogados debemos leer mucho, estar al tanto de toda la normatividad, pero especialmente como abogado del derecho penal tenemos mucha más responsabilidad por cuanto hay jurisprudencia constante, por cuanto hay legislación constante que se está modernizando de acuerdo a las nuevas formas delictivas, como se vienen ejecutando acciones por parte de quienes de una u otra manera infringen la ley. Un cordial saludo para todos ustedes, un abrazo fraterno.